Buenas tardes, Magister. Es un gusto presentar nuestro proyecto final de neuroeducación con el tema Estrategias neurodidácticas implementadas en el cuento de aventura a los niños de séptimo año de educación básica. Somos el grupo número 2, conformado por Génesis Arteaga, Caterina Evaque, Fabio Cali, Jaime Collahuaso, Cristian Grefa, Lirian Naranjo, Mónica Parra, Maiter Quiñones y Nayeli Vera. A continuación tenemos nuestro índice donde va a estar nuestros objetivos, la fundamentación, caracterización del grupo, ubicación de la clase en el sistema unidad curricular, la planificación, las conclusiones y por último anexos. A continuación, mis compañeras. Objetivos. Objetivo general. Explorar las metodologías de la neuroeducación y neurodidáctica a través de un cuento de aventura, adaptados a la diversidad de los estudiantes de séptimo año de básica, con el fin de contribuir a la solución de diversos problemas del entorno. Objetivos específicos. Aumentar la efectividad de las estrategias neurodidácticas aplicadas en el cuento de aventura para potenciar la comprensión lectora, la creatividad y el pensamiento crítico de los niños de séptimo año de educación básica. Diseñar actividades neurodidácticas basadas en el cuento de aventura que fomente la participación activa, la motivación y el aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo año de educación básica. Fundamentación. La neurociencia estudia el cerebro y su funcionamiento, aportando entendimiento cómo aprendemos. Neuroeducación. La neuroeducación conecta la neurociencia con la educación, optimizando estrategias de enseñanza. La neurodidáctica aplica hallazgos neurocientíficos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En los principios claves tenemos el cerebro, que se aprende mediante experiencias y emociones, y la motivación y las emociones son esenciales para el aprendizaje. Personalización del aprendizaje según necesidades individuales. Evitar el estrés y fomentar un ambiente positivo en el aula. Beneficio: mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Estrategias más efectivas y motivadoras para los estudiantes. Damos las características del grupo. Tenemos un grupo de estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa particular Las Américas. Contamos con un número de niños de 8 niños y 10 niñas. Dentro de esta característica logramos observar las siglas del estudiante que presenta hiperactividad. Aprende rápidamente, pero se distrae con facilidad. Necesita movimientos y actividades prácticas. Dentro de las estrategias tenemos intervalos de actividades físicas, instrucciones cortas y claras, recompensas y elogios para motivar. También contamos con el estudiante que presenta trastornos de conducta, muestra agresividad en escuela, pero no en casa. Buen desempeño académico. Dentro de las estrategias tenemos ambiente emocional seguro, refuerzo positivo y redireccional de conductas y la colaboración con el DS y el entorno familiar. Ubicación de la clase en el sistema unidad curricular. Unidad educativa particular de las Américas. Actividad. Plan de clase curricular disciplinar. Grado. Séptimo año educación general básica. Subnivel medio. Dirigido a un grupo de 18 alumnos. Materia lengua y literatura. Con el tema cuento de aventura disciplinar con enfoque en neurodidáctica. Tiempo de clase 1 hora. Actividad. Construir una tarea disciplinaria incorpore las fortalezas y debilidades del grupo, dando como resultado un proyecto que integre la asignatura de lengua y literatura. Objetivo: explorar historias de aventuras como herramienta educativa.
aplicando un enfoque neurodirectivo que adapte las actividades y contenidos a las necesidades e intereses de los estudiantes, para fomentar la participación activa, la creatividad y el trabajo en equipo. Es un placer dirigirme hacia usted, estimada Magistra Amarilis. A continuación, voy a explicar la planificación eh, con respecto al tema El cuento de aventura. El año de básica que vamos a trabajar es séptimo año, subnivel medio, en la Unidad Educativa Particular de las Américas, con 18 niños. El tiempo estimado, 1 hora clase, 60 minutos. La fecha, el lunes 17 de febrero del presente año 2025. La destreza para este tema es reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística, léxica, semántica, sintáctica y fonológica en diferentes contextos, como el concepto básico de neurociencia a través del análisis del cuento de Pinocho. Cómo ellos van a poder comprender ese concepto básico de la neurociencia mediante el cuento de aventura de Pinocho. La experiencia va a llevar un tiempo de 5 minutos. ¿Qué se va a hacer primero? Vamos a observar las portadas de varias historias de aventuras, luego analizar los colores, imágenes, textos y elementos que sugieren acción o emoción. La reflexión es la representación o la presentación de conceptos básicos de neurociencia. Vamos a hablar 10 minutos en algo breve, donde vamos a explicar las partes principales o esenciales de las funciones de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que ellos puedan relacionarlo con el cuento que vamos a hablar. Luego proyectaremos un video de cómo cambia el cerebro con la lectura. Al momento de presentar este video, ellos van a identificar qué va a suceder en su cerebro mientras van leyendo el cuento de Pinocho. Dentro de la reflexión también vamos a hablar lo que es la lectura del cuento de Pinocho, que va a llevar 15 minutos. Pues pediremos a los estudiantes que lean el cuento de Pinocho en silencio. Después que ya lo hayan leído, vamos a discutir con ellos los principales eventos y personajes del cuento. La planificación que tenemos, la conceptualización, que es el análisis del cuento de aventura, desde la perspectiva de la neurociencia, que vamos a utilizar 20 minutos. En esto vamos a guiar una discusión sobre cómo las acciones y las decisiones de los personajes podían estar relacionadas con procesos cerebrales. También vamos a identificar ejemplos en el cuento que reflejan funciones cerebrales con la toma de decisiones, la memoria y las emociones. Para esto vamos a necesitar como recursos el cuento de Pinocho, hojas, pizarra, el proyector, el lápiz, el marcador, una portátil, el internet, el texto y videos de neurociencia. Para esto tenemos el indicador de evaluación. Es lo que nos indica qué es lo que el estudiante ha aprendido sobre el tema en clase. Escribe textos propios a partir de otros cuentos, fábulas, poemas, leyendas, canciones, con nuevas versiones de escenas, personajes, otros elementos como diversos medios y recursos, incluidos las TICs. También tenemos las técnicas que vamos a utilizar, que son los organizadores gráficos como el instrumento, la creación de cuentos, el mapa mental de emociones y los mapas conceptuales. Saludos. Continuando con las actividades de la planificación microcurricular, tenemos lo que es la aplicación. Aquí, ¿qué actividad vamos a realizar? Vamos a realizar un mapa conceptual, cerebro y emocional del cuento. Esto nos va a llevar alrededor de 10 minutos. ¿Qué actividades vamos a tener? Dividir a los estudiantes en grupos pequeños. Pedir a cada grupo que elabore un mapa mental, emocional de eventos y personajes del cuento y otros conceptual de partes y funciones del cerebro. Presentar su mapa al resto de la clase, explicando las conexiones que han establecido entre el cuento y la neurociencia. Tenemos lo que es el cierre. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos principales discutidos durante la clase. Una reflexión también sobre la comprensión de la neurociencia y su interpretación del cuento de aventuras y su comprensión del comportamiento humano. Vamos a hacer, dentro de lo que es las adaptaciones curriculares,
para los niños con necesidades especiales. Tenemos lo que es incluir las adaptaciones específicas para 3 niños con necesidades particulares, ¿no es cierto? Para un niño que tiene hiperactividad, vamos a permitir momentos de movimiento físico, utilizar señales visuales y dar instrucciones cortas. Para los otros 2 niños, tenemos lo que son proporcionar un ambiente de apoyo emocional y trabajar en estrecha colaboración con profesionales especializados. Aquí vamos a utilizar los recursos tales como láminas con imágenes de las secuencias de cuentos de la aventura Pinocho. Como conclusiones, la neuroeducación ha surgido un estudio más relevante en la educación, integrando conocimientos sobre la función del cerebro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se trata de elaboración de proyectos, una clase integradora para los docentes es crucial poseer competencias para garantizar su efectividad. Un docente neuroeducador debe comprender los principios básicos del funcionamiento del cerebro. Esto implica entender las conexiones neuronales, cómo se procesa la información y cómo se aplica estos conocimientos en el aula. Los proyectos neuroclases integradores deben ser diseñados de manera que integren con los contenidos curriculares. El docente debe incorporar más actividades que estimulen diferentes áreas del cerebro y promueva un aprendizaje significativo. Muchas gracias. De 15 minutos, porque luego de la lectura discutían sobre los temas más importantes encontrados en el cuento de aventura de Pinocho. Después estaba el anexo 2, que son las ilustraciones o secuencias de las imágenes del cuento. Esto se presentó a los niños con necesidades educativas especiales. Por último, tenemos el anexo número 3, que tiene que ver con el mapa conceptual, donde se encuentra la caracterización, sentimientos, escenarios y emociones que encontraron ellos dentro de la historia. Muchas gracias por su atención prestada. Este ha sido el grupo número 2.